Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a revisar un poquito los distritos mineros históricos de Atacama. En general, un pequeño resumen de todo. La región de Atacama en Chile es uno de los centros mineros globales de alta importancia, además con una historia única participante de la industrialización global en los años posteriores de 1850. La minería comenzó en la época precolombina. Ejemplos como la fundición Viña del Cerro acerca de los loros en el valle del río Copiapó muestran una actividad minera de las culturas precolombinas. La región de Atacama actualmente se puede detectar una cantidad enorme de faenas mineras, sean históricas, sean activas o cerradas, artesanales o de pequeña minería, de la mediana minería, hasta la gran minería está presente aquí en Atacama. Como tipo de depósito se puede destacar los pórfidos cupríferos, los IOCG, IOA y claro en la cordillera, precordillera los epitermales del plata-oro, entre otros por supuesto más. Pero la pequeña minería y la minería histórica generalmente se concentró en depósitos vitiformes o de repente en mantos. Se puede indicar que los años 1919 con el inicio de Potrerillos, la minería se cambió considerablemente aquí. Es decir, de depósitos de alta ley se cambió a depósitos de baja ley, claro, de depósitos de tipo pórfidos cupríferos. Se instaló la mina Potrerillos, que primera vez trató atacar un depósito de baja ley, un pórfido cuprífero. También no hay que olvidar la minería no metálica histórica. Aquí en Atacama tenemos algunos interesantes ejemplos. Aunque no están en territorio de la región Atacama, el salitre es el producto minero donde en todo el mundo aún se relaciona a Chile. Por ejemplo, en alemán la palabra para salitre se llama Chile salpeter. Comenzamos a ver algunos ejemplos de distritos históricos. Claro, comenzamos con depósitos de plata. Chañarcillo, Tres Puntas, Lomas Bayas, Agua Amarga y Cerro Blanco. Chañarcillo, el mítico Chañarcillo, descubierto en 1832, ubicado como 60 kilómetros al sur de Copiapó. Se dice era la tercera mina más grande de plata del mundo en esta época. La producción alcanzó algunos 15 hasta 40 toneladas de plata fina anual. Terminó su vida alrededor de 1909. Asociado al pueblo Juan Godoy, una línea férrea y muchas fuentes históricas están presentes en la actualidad. Ya publiqué 2 videos de Chañarcillo, uno de las minas y uno del pueblo, para quien interesa, abajo los enlaces. Tres Puntas, la segunda mina de plata más importante en Atacama. En realidad eran 2 sectores muy cercanos, Tres Puntas y Chimberos, la mina Buena Esperanza de Chimberos, y en Tres Puntas el pueblo con algunas minas igual importantes. Los dos en 4 kilómetros de distancia, un ritmo de producción casi como Chañarcillo, con la única diferencia, no tanto tiempo duró ahí la bonanza. Ubicado algunos 80 kilómetros al este de Copiapó, igual se encuentra en vetas hidrotermales con roca de cajas de tipo calizas. Llama atención que Tres Puntas de plata, mina Rhodesia de oro y el distrito Inca de oro y cobre están bien juntos y en cercanías. En 1848 se descubrió Tres Puntas, aunque hay rumores que la riqueza de este sector ya se conocían en el año 1792. Igualmente, Tres Puntas y Chimberos cerraron con la crisis de plata alrededor de 1900
días. En Tres Puntas existen muchos registros históricos, por ejemplo, del alemán Paul Treutler, Rodolfo Amando Filippi y Ricardo Tornero publicaron textos y imágenes. La mina Buena Esperanza era la más tecnificada, con un ritmo de producción impresionante. Las minas más importantes eran la Finallada, Salvadora, Codiciada y, por supuesto, la Buena Esperanza. En el pueblo de Tres Puntas igualmente vivieron hasta 4.000 personas. Lomas Bayas, capaz el tercer sector más importante de esta época, 1870. Ya yo publiqué un video sobre este sector, un pueblo abandonado, un cementerio con la capaz mejor vista panorámica del mundo. El pueblo tenía igualmente algunos 500 habitantes y las vetas eran de plata y oro. Las minas más importantes eran la Carmen, Virginia, Alianza y Codiciada. Agua Amarga. Agua Amarga se descubrió en 1811. El distrito entonces es el distrito más antiguo de Plata, ubicado a algunos 40 kilómetros al sur de Vallenar. En 1822 tenía su año más productivo. En 1843 Ignacio Domeyko visitó las minas ya sin producción. Además, Domeyko indica que la geología es bastante parecida de Chañarcillo, vetas con rocas de caja de calizas. Las minas más importantes eran la Aris, con su fundición, la Fortuna, la Argentina. La conexión con la línea férrea longitudinal lamentablemente llegó demasiado tarde. En 1914, Agua Amarga ya era historia. Cerro Blanco. Cerro Blanco, un distrito de cobre plata, capaz con las ruinas de mejor conservación, iglesia y correos todavía en pie. La mina más importante era la Agua Amarilla, con su pique de 600 metros de profundidad. El painecillo está en pie todavía, un painecillo muy bonito. Cerro Blanco tenía una vida más larga como pueblo. En los años 40 todavía era poblada, claro, por su contenido de cobre. Hasta en la actualidad existen actividades mineras en este sector bastante intensas. Bueno, las minas de cobre en Atacama, se debe mencionar una enorme cantidad de distritos y minas. Y seguramente algunos van a escapar ahí de mí en este video. Distrito Morado Zarco, el primer distrito en el sur de la región de Atacama, con un pueblo en ruinas, Morado, una fundición histórica y el puerto de Zarco. Sorprendente la cantidad de ruinas en Zarco, un piso tipo mosaico muestra la dedicación y la planificación de la gente de esta época en este sector. Zarco y su vecina Caleta de Cobre era para muchos distritos interiores el puerto de exportación. Labrar, las chimeneas de la fundición de Labrar, los vestigios capaz más llamativos de la minería aquí en la región Atacama. Se nota todavía en pie algunos chimeneas grandes que muestran realmente la industria, los esfuerzos de la industria minera en 1840 en este sector. San Juan Quebradita, una escuela en pie en pleno distrito minero, llama atención, bastante único, un edificio, una escuela al lado de los piques y de los tornos. El sector San Juan Quebradita todavía está en actualidad en producción, en plena producción. En el interior tenemos jarrillas merceditas con el andarivel de la mina La Bronce, el andarivel más largo del sector, dicen, y todavía se nota sus bases, sus instalaciones. Tenían una conexión aquí con este sector, con la línea férrea a Carrizal Bajo, una línea que se desmantelaron en 1962. Astillas, Coquimbana, ruinas y minas en todos los lados donde uno mira. Llama atención que las ruinas están en excelente estado, también conectados con la línea férrea a Carrizal Bajo y caminos históricos a todas las direcciones, bien reconocibles hasta el momento. Carrizal
Alto, con su cementerio impactante, línea férrea aún bien visible y una cantidad infinita de vetas. El pueblo bien reconocible, un pueblo de mayor magnitud. Lamentablemente, Carrizal Alto destacó por su alta tasa de mortalidad infantil. Hoy se ve una chimenea, par de casas y las veredas y las calles de este antiguo pueblo. Vamos a movernos ahora más cercano a Copiapó. Ahí se puede mencionar Ojancos y Jesús María. Jesús María es activa todavía con varias minas bien productivas. Se encuentra en todos lados vetas y piques, painecillos y material extraído. Tierra María, todavía activa, de mediana minería, las antiguas minas, por ejemplo, como la Agostina, hoy se llama Carola, y por supuesto, Punta de Cobre. También un poquito más arriba del Valle Río Copiapó, las minas Elisa de Bordos y Amolanas. La última conocida por su impresionante acueducto al lado del tranque Lautaro. En la precordillera, al este de Copiapó, se ubican Checo de Cobre, Pampa Larga, Garín y claro, el Marray. Aquí la mina Lamanda de cobre, oro, vetas profundos, painecillos en todos los lados. Puquios, las ruinas del pueblo Puquios en la quebrada Paipote, hasta los años 1930, comuna Puquios, bastante grande. Hoy las ruinas todavía muestran la importancia del pueblo. También tenían una línea férrea a Copiapó y por supuesto Caldera, pero los aluviones que bajan la quebrada Paipote ya casi borraron todos los vestigios. Carrera Pinto, un pueblo en ruinas. Los últimos moradores salieron en los comienzos de 1990. Hoy la estación de la línea férrea y una planta de procesamiento de minerales se quedaron en pie, bien en pie, pero se nota una otra actividad bastante llamativa, la energía solar. Los paneles solares cambiaron el aspecto de todo este sector desértico. El llano de Varas ya se ve diferente. Arriba, en el cerro, casi ya borrado, se ubica la mina Dulcinea, con su pique casi de 900 metros de profundidad. Era una de las minas más profundas en su tiempo en América del Sur. Cachiyuyo de Jampos, también minas, polimetálicas, cobre, oro, donde uno pisa ya casi tiene un vestigio minero. Claro, como centro de la pequeña minería aquí en Atacama se debe mencionar Ica de Oro. Es realmente el centro de la pequeña minería. El pueblo se ubica en pleno desierto, con su carácter único, con su estación de trenes, con sus alrededores, minas abandonadas o minas en producción. Todavía varias faenas con su painecillo en pie. Desde el sector Las Guías se puede disfrutar una vista panorámica única al pueblo en medio del desierto de Atacama.
También hay que mencionar los distritos mineros entre Caldera y Copiapó, Algarrobo con su línea férrea desde Caldera, la mina San José que catapultó Atacama a todos los medios de comunicación en agosto del año 2010, donde por un derrumbe 33 mineros quedaron atrapados en 700 metros de profundidad. En octubre, todos los mineros salieron sano y salvo a la superficie. Una mina muy hermosa es la mina Galleguillos, una mina en plena producción, con instalaciones históricas y un painecillo en pleno llano morado. Más desierto no se puede imaginarse. Los pozos, que hoy se explota principalmente el sector es Manto Verde, un distrito histórico con una conexión ferrocarril a Chañaral y varias minas subterráneas de esta época activas. Piques profundos, hoy día explotado a cielo abierto por Mantos Verde. Las Ánimas, varias minas míticas, grandes, el pueblo con estación ferrocarril, lamentablemente del pueblo no se quedó nada. Solamente las minas se ven, las vitas, explotadas ruinas de las minas y casas de las faenas. Los malacates y ramales de las líneas férreas muestran la importancia del sector en los tiempos pasados. Hay que nombrar además en Diego de Almagro la mina Alaska, Carrizalillo, Colmo, Frankenstein, hoy día María Franque en plena producción. Y, por supuesto, los modernos, como Candelaria, Manto Verde, El Salvador. También, claro, no es moderno, hay que nombrar aquí en este momento la mina Potrerillos, como era la primera mina que atacó un pórfido cuprífero, un cuerpo de baja ley para esta época, y cambió la minería en 1919 considerablemente. Bueno, y oro, por supuesto. Ahí tenemos el depósito mítico de Capote, cerca de Freirina, con su gran producción en épocas pasadas. Cachiyuyo de oro, cerca de Carrera Pinto, claro, en el distrito más cercano de Copiapó. Inca de oro, por supuesto, también tiene una cierta cantidad de oro. Aquí hay que mencionar principalmente la mina Rhodesia, con su painecillo único, capaz el painecillo más lindo, mejor preservado en toda la región de Atacama. Una verdadera joyita. Y no vamos a olvidar las grandes minas de plata y oro actuales, los epitermales de la precordillera y la cordillera de los Andes, La Coipa, Maricunga, Mina Marte, Casale y Pepa. Otros tipos de minerales también existen aquí en Atacama, por ejemplo, cobalto en el distrito San Juan ya mencionado, cerca de Labrar, la baritina no hay que olvidar, cerca de Puquios, y claro, los boratos en el Salar de Pedernales, tan lejos, tan en altura, y ya 1880 ya lo explotaron. También voy a nombrar aquí el distrito de Salitre de Taltal, aunque no está en la región de Atacama, pero está al lado, digamos. Pero las instalaciones están increíbles, todavía bien reconocibles, especialmente las redes de las líneas férreas abandonadas, impresionantes como las terraplenes con las rieles levantadas, todavía muestran en una forma impactante la magnitud de esta minería de salitre aquí en el desierto de Atacama.
Además, en Atacama existen varias minas grandes de fierro. Generalmente es una minería más moderna y bien grande. Las minas Cerro Imán, Bella Vista, Cerro Negro Norte, Algarrobo y Los Colorados, cerca de Vallenar. Algunos de ellas tienen sí una historia un poquito más larga, principalmente que están en la cercanía de Los Colorados. Eran en el pasado minas importantes de manganeso. Bien. Seguramente me faltaron un montón de minas solitarias o distritos que realmente deberíamos profundizar un poquito más. Bueno, vamos a hacerlo aquí con más detalles. Vamos a visitar más expediciones a estos sectores históricos de la minería aquí en Atacama. Ojalá me acompañan con eso aquí en GeoVirtual 2.cl. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima expedición aquí en GeoVirtual 2.cl.